Buenas tardes Buenas. a todas y a todas. Esperamos unos minutitos mientras van llegando las demás asistentes, unos minutitos. Gracias. Claudia, gracias por saludarnos desde Medellín. Sí, efectivamente han sido semanas, ya van a ser, esta va a ser la cuarta clase, estamos a la mitad de este primer módulo que tiene que ver básicamente con los conceptos básicos de género. Es importante que los tengamos bien claros, ¿no? Para poder seguir ya pasando a la economía feminista. Entonces, es un gusto tenerte aquí y en general a todas las presentes. Como siempre, si quieren podemos aprovechar para presentarnos, hacer alguna consulta, si todas pudieron ver el Classroom, si les está funcionando el tema del Classroom, si les parece útil. He mandado también los links del YouTube de las clases. Entonces, en principio también me parece, puse también en el Classroom un link de este documento del que hablaba Angélica la clase pasada del río Combají, ¿no? De este pronunciamiento que tenían, ¿no? Yo creo que la idea es ir viendo diferente, esa página que les pasé de más moléculas malucas es interesante, es como un espacio donde, es como una especie de archivo donde hay muchos documentos, entonces es importante porque es el movimiento negro y el movimiento chicano, digamos, el que desarrolla mucho la interseccionalidad en los Estados Unidos, ¿no? Entonces está bueno conocer algunos de esos documentos. Otras personas que pueden leer es Gloria Saldúa, que Traficante de Sueños ha hecho un montón también de compendios, ¿no? Está Puente en mi espalda, creo que tiene un texto que se llama así, que es interesante. Entonces, ya llegó la profe. Angélica, ¿cómo estás? Estaba con el micrófono apagado. ¿Qué Con tal, razón, yo Gaby? también subiendo mi volumen por si acaso no estaba escuchando bien. No, Eh, tenía apagado el micrófono porque están pasando unos músicos ambulantes, así haciendo harto ruido. No sé si se escucha. Están aquí completamente on fire. Se te escucha bien. Ok. Esperamos un ratito, ¿no? Que se conecten. sí, yo he sacado mi video porque mi conexión para variar es un desastre. Eh, Tania dice que no le ha llegado Voy a poner ahorita en el chat la invitación al Classroom, pero también la mandé por correo. Tania, te están llegando mis correos, ¿verdad? Me han llegado los correos de aviso al Zoom y otros tuyos, pero Voy a bueno, voy mandar a uno revisar esos específico para la mensajes. invitación al Classroom y ahorita igual lo pongo acá en el chat. Perfecto, gracias. Gracias por avisarme. Y entonces, como les decía, nada, aprovechemos ahí si tenemos algún link, algún documento, algún comentario. También estaría bueno, yo también voy a tratar de propiciar debates, por ahí que puede ser un espacio externo para seguir conversando cuando algo quede por discutir.
Bueno, creo que ya estamos más de 30, podemos ir comenzando la... Ok, entonces Justo. vamos comenzando. Van a disculpar si es que escuchan ruidos, digamos, que vienen de mi propio micrófono, porque alrededor de mi casa está habiendo mucha bulla. No sé si ustedes ya lo escuchan, pero es un poco, me distrae un poco, pero bueno. Me disculpo si es que se escucha algo extraño por ahí. Ya, entonces estamos entrando a nuestra cuarta sesión. Esta semana, para recordar un poquito, teníamos planificado trabajar el tema de la interseccionalidad. Yo la sesión pasada hice una presentación con algunas ideas claves, ¿no? Para entender los planteamientos básicos alrededor de la propuesta interseccional. Hacia el final de nuestra sesión tuvimos algunas preguntas y un poco complejizamos la mirada y quería un poquito ahora continuar en esa línea, señalando algunas cuestiones críticas. Esta vez no voy a usar PPT, ¿no? Esta vez voy a hablar sin PPT. Y la idea de esta sesión entonces es primero transmitirles algunas ideas críticas alrededor del concepto de interseccionalidad. Ya la sesión pasada hemos tocado algunos puntos, pero quería consolidarlos hoy. Y luego digamos, de transmitirles estas ideas críticas, me gustaría que podamos entrar en un diálogo, ¿no? Entonces, abrir un poco el espacio para conversar sobre eso, porque sí me parece que es un debate muy pertinente, ¿no? Muy vinculado a lo que podría estar pasando en muchos movimientos sociales, ¿no? Entonces sí, me parece que ahí es importante detenerse un poco a conversar y a intercambiar, ¿no? Y quiero también plantearlo como un espacio de intercambio conjunto más que de preguntas donde no debería tener todas las respuestas, porque en realidad la complejidad de esto se nutre de los saberes y de las experiencias distintas donde se posicionan, ¿no? Digamos, personas y movimientos con experiencias distintas. Entonces yo creo que lo que cada una pueda traer, las ideas que cada una también pueda traer y los intercambios que se puedan dar en este espacio alrededor de eso también son bien importantes, ¿no? O sea, la semana pasada yo me he despachado con un montón de información y claro, igual ahora todavía voy a transmitir algunas ideas y puedo intentar responder algunas cosas, pero sí creo que es un tema que está abierto a la discusión y en ese sentido sería bien interesante escucharlas, ¿no? Bueno, entonces eso vamos a hacer en un primer momento y luego la idea era discutir el texto de Marisol de la Cadena que estaba en su
en su programa. Igual alguien hizo una pregunta en relación al texto la semana pasada y de repente la puede volver a colocar como para empezar la discusión. Si es que la mayoría no lo hubiera leído el texto, igual me lo pueden decir y entonces yo puedo hacer una presentación de ideas centrales del texto para a partir de ahí generar la discusión. Ahora, ese texto me parece interesante y bastante pedagógico, digamos, para capturar qué significa pensar las diferentes tramas de opresión en una perspectiva interseccional, ¿no? Y ahí de repente aclarar que mi uso de la interseccionalidad sí recoge más que la vertiente posmoderna, ¿no? La vertiente que piensa la interseccionalidad como un conjunto de opresiones, ¿no? Ahora, eso no quita, ¿no?, que se puedan pensar también identidades y subjetividades, pero en el marco de estructuras opresivas, ¿no? Pero bueno, entonces la idea es usar el texto de Marisol de la Cadena un poco para ver cómo se ha hecho este ejercicio, ¿no?, en su análisis de entramar etnicidad, género y estratificación económica o clase social, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de esta sesión. Y bueno, comienzo con el tema de la crítica a la interseccionalidad. Hay un activista antirracista puertorriqueño llamado Ramón Grossfogel que tiene una postura, ¿no?, bastante crítica de la interseccionalidad, pero no de la interseccionalidad en sí misma como propuesta teórica, sino más bien, él dice, de las formas de apropiación perversa de la interseccionalidad, y él lo piensa sobre todo desde las luchas antirracistas. Y creo que hay varias líneas de ahí que se pueden también pensar desde el género, ¿no? Entonces, una primera forma de apropiación perversa de la interseccionalidad, ¿no?, a la que se refiere Grossfogel es el tema de la fragmentación, ¿no? Él dice que en algunos casos se ha usado la perspectiva interseccional de una manera fragmentaria, ¿no? Entonces se convierte a las opresiones en opresiones que tienen una lógica en sí misma y que no están entramadas, ¿no? Como una existencia en sí misma, ¿no? Un poco a tono con las políticas de la identidad, ¿no? Esto que también Rosario nos trajo la clase pasada, ¿no? Desde la voz citando a Ochi Curiel, que también señala esto. Ahora Ochi más bien dice que la interseccionalidad tiene esa carga, bueno, yo lo que he escuchado de ella es que ella señala que tiene esta carga liberal, ¿no? Y bueno, yo lo que digo, y en ese sentido me alineo con esta crítica de Grossfogel, es que más bien es una apropiación, una manera de apropiarse de esta corriente teórica o esta propuesta teórica, ¿no? Entonces, la idea es que se separan, se fragmentan las luchas, ¿no? Y esto, de acuerdo con Grossfogel, se habría hecho bastante desde el feminismo blanco y desde la izquierda blanca, ¿no? Y como decía también la semana pasada, esto tiene un sustento, ¿no? Si pensamos que el nacimiento de esta perspectiva se da dentro de la lógica jurídica, ¿no? La lógica jurídica, está Kimberly Crenshaw, pues lo que intentaba hacer cuando acuña el término interseccionalidad era dar cuenta de la discriminación que sufría en el sistema, ¿no?, de derechos laborales las mujeres en su condición de mujeres y en su condición de mujeres afroamericanas, ¿no? Entonces es un poco esta lógica de
que no se pueden incluir dentro del sistema, ¿no? Ahora, entonces, esa es como una primera apropiación perversa, ¿no? Convertirlas en, digamos, opresiones no imbricadas, sino separadas, ¿no? Entonces, esa sería una primera. Luego la otra es la trivialización, ¿no? La trivialización en el sentido de entender no solamente estas luchas o estos ejes de dominación como separados, sino entendidos como ámbitos donde hay que luchar contra el prejuicio y el estereotipo, ¿no? Y esto él lo dice en función del racismo, y yo creo que también se aplica para el caso del género, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos discursos que se focalizan en el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? A las mujeres se las discrimina, no se les da las mismas oportunidades, y lo que hay que hacer es darles las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, este es un discurso liberal, ¿no? Que no pretende cambiar el sistema en absoluto, sino que dentro de los marcos del sistema, darle las mismas oportunidades a hombres, a mujeres, y a todas las diversidades, ¿no? Y a todas las identidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo grave dentro de este sistema no, o de esta mirada no es, digamos, el problema que se identifica y que se puede intentar solucionar es el de la discriminación y el del prejuicio, pero no tanto el de la estructura social, ¿no? Porque se piensa más en términos de personas a las cuales se discrimina, ¿no? En, digamos, en un determinado contexto. Y no se piensa en una estructura completa de dominación, ¿no? Donde lo que le pasa a cada una de estas personas es resultado del ordenamiento estructural y jerárquico y opresivo del sistema en su conjunto, ¿no? Entonces, esa es la otra, digamos, la otra apropiación perversa, es la reducción, tanto, ya sea, puede ser del racismo, pero puede ser de la discriminación de género, como únicamente formas de prejuicio y estereotipos, ¿no? Luego, la otra apropiación perversa es, dice él que ya esto mirando el campo del movimiento social y de las luchas sociales, lo que él ve como un resultado de esta concepción fragmentaria, ¿no? Es que una vez que esta concepción fragmentaria entra al campo de la lucha social, se podría convertir entonces en un elemento divisorio de las luchas y generar esta suerte de olimpiada de opresiones, ¿no? Donde las personas, entonces, dentro de los activismos y de los movimientos sociales, empiezan a tener conflictos y fricciones a partir de, entonces, quién puede hablar, por qué no puede hablar, y quién tiene más opresiones, y tú te callas, y tú no puedes hablar por mí, no me puedes representar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y yo creo que el tema de la representación es importante y tiene que haber ahí un reconocimiento y representación justa de todas las voces, ¿no? Pero me parece que el tema de la crítica que trae aquí Grofogel es atendible en el sentido de hacer de esto ya una suerte de mandato inflexible, ¿no? Donde solo se ve la lucha en función de su individualidad y por lo tanto hay un antagonismo con el otro en una suerte de dinámica que se vuelve bien individualista en términos de luchas, en lugar de verse y hacerse un foco en lo que une a las luchas y siguiendo, digamos, lo que proponían las mujeres afroamericanas, ¿no? En el sentido que empezaron, digamos, a hablar de este tipo de cruce necesario de luchas
por ejemplo, las de la colectiva del Río Combahí, ¿no? Y que hablaban mucho de la necesidad de articulación y la necesidad de solidaridad entre las luchas, ¿no? Y la necesidad de alianzas, ¿no? Para conseguir la transformación, ¿no? Entonces, precisamente este encaminamiento que se queda en la lógica de la identidad y de la representación puede llevar a una vorágine de olimpiada de opresiones, como le llama Gross-Fogel, porque la lucha toma el lugar de un yo en lugar de tomar el lugar de un nosotros, ¿no? Y esto pues tendría que ver con no tener claro cómo se entraman las hebras de opresión de estos diferentes sistemas, ¿no? Generando un tejido, digamos, conjunto donde pueden haber muchas articulaciones, ¿no? Entonces, esa es la otra forma, digamos, perversa como la interseccionalidad podría generar problemas, ¿no? Pero ojo, ¿no? Aquí siempre se está hablando de apropiaciones, ¿no? Porque también hay todo un desarrollo a partir de el concepto de interseccionalidad que efectivamente se ha ocupado de ver el entramado de las opresiones, ¿no? Pero, sin embargo, siempre está estas otras posibles apropiaciones y desarrollos que son un riesgo, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, bueno, lo hablamos la semana pasada, pero me parece importante volverlo a decir aquí, ¿no? Y lo trajo Rosario Grados, ¿no? No sé si estás acá, Rosario, pero también mencionó esto, ¿no? El tema de cómo digamos, a través de esta propuesta de política de la identidad, ¿no? Se puede proponer una interseccionalidad más fragmentaria, y esto lo decía Rosario citando a Ochi Curiel, que es una antropóloga afrodominicana, de quien vamos a hablar más la próxima semana, porque ella es una figura fundante de la crítica decolonial, ¿no? Y todo, digamos, todo ese contenido lo vamos a ver la semana que viene. Pero bueno, ella también tiene un discurso crítico en cuanto a la interseccionalidad en este sentido, ¿no? De fragmentación, de mirada fragmentaria y solamente a partir de la lógica de las políticas del reconocimiento de identidades, ¿no? Y algo que ella trae, que me parece también interesante de colocarlo para pensar, ¿no? Es cómo desde algunas luchas, como por ejemplo las de mujeres indígenas organizadas, ¿no? Por temas que atañen a las luchas por su territorio, ¿no? Por ejemplo, no ha podido en la historia, ¿no? De sus luchas haber un encuentro muchas veces exitoso, favorable, con el discurso feminista, ¿no? Sobre todo pensando en el feminismo, como ha sido su trayectoria en América Latina de inicio, ¿no? Sobre todo que no necesariamente había una mirada que contemple esta articulación de todas las opresiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, frente a posturas feministas de carácter más separatista o donde se piensa sobre todo la problemática de género, muchas veces esto no ha resultado exitoso dentro de comunidades indígenas, ¿no? Y las mujeres indígenas como que no se les ha ocurrido tampoco reconocerse como feministas, no se han sentido llamadas a reconocerse como feministas, ¿no? Entonces, al dar cuenta de esto, Ochi Curiel trae el tema de decir que, en efecto, es difícil entrar en comunidades de este tipo con discursos que solamente vean
un eje de dominación, ¿no? Porque para las mujeres, para muchas mujeres indígenas, no vamos a generalizar, ¿no? La lucha, por ejemplo, en contra del extractivismo y la defensa de los territorios es una lucha enorme en la cual tienen que hacerla con los hombres, ¿no? O sea, es una lucha donde ellas no se pueden, digamos, posicionar solamente como mujeres, aunque como veremos también más adelante, ¿no? Las mujeres tienen una forma de organización específica en el conjunto de estas luchas, ¿no? Y muchas veces se enfrentan también a los hombres, ¿no? Pero, digamos, más allá de estas cuestiones que se puedan dar en el marco de una acción conjunta, hay una necesidad de pensar como un todo integrado, ¿no? Y entonces ahí también eso es un cuestionamiento para las intervenciones feministas, ¿no? Y esto es algo que lo coloca así Ochi Curiel, ¿no? Luego, otra cosa que dice Ochi Curiel es que desde los feminismos autónomos, ¿no? Y ella se define como una feminista autónoma, digamos, que en el sentido de no ser parte de las ONGs, de la cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Sino de haberse mantenido desde el movimiento, sobre todo en lo que es su lucha feminista, ¿no? Aunque ella también es una académica, ¿no? Pero bueno, es un poco este cuestionamiento, ¿no? A la cooperación para el desarrollo, donde muchas veces la implementación de la agenda de género de estas luchas, que vienen, ¿no? Como parte de la propuesta de la cooperación para el desarrollo, no necesariamente tampoco entran a mirar este entramado de opresiones, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? A veces sí se toma, digamos, la interseccionalidad, pero en este nivel más superficial, donde no necesariamente se entra a todo este cuestionamiento profundo de las estructuras de dominación, ¿no? Entonces, adicionalmente, esas son cuestiones que también señala Ochi Curiel alrededor del tema de la interseccionalidad, ¿no? Y bueno, entonces, con esta información adicional, ¿no? De algunas críticas de ciertos autores, yo quería abrir ahora sí la discusión para ver cómo ven ustedes estos temas, ¿no? Y qué ideas tienen, ¿no? Y intercambiar aquí un poco al respecto de eso. Hola. Hola, Lo que estoy- hola Tania. lo que, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en verlas. Lo que estoy Igual. comprendiendo es que la categoría se crea en un contexto en el cual no está planteada para transformar las relaciones de opresión. Y lo que he venido entendiendo es que es una categoría que la han retomado algunos movimientos, la categoría de interseccionalidad, para visibilizar aquellas cosas que no se muestran y aquellas opresiones que se entrecruzan, ¿no? Es lo que yo más o menos he comprendido. A mí no me gusta mucho la palabra, o sea, yo siempre interseccional, pero digamos, como lo que plantea en el fondo, a mí me parece que o sea, en términos de dar a conocer una realidad y mostrarla en sus diferentes dimensiones, creo que contribuye, o sea, contribuye. Decir que una mujer no solamente es discriminada por ser indígena, sino también por ser mujer y también por pertenecer a un estrato social bajo, implica también relativizar, o sea, poner en el tapete esas discusiones que no se dan los que solamente trabajan el tema de la clase social, por ejemplo, y decirles, miren, saben que el problema no es nada más de clases sociales, que miren cómo las opresiones se entrecruzan y se muestran.
Yo creo que la categoría es válida a partir del uso que se le da. No entendí muy bien lo de la crítica, me voy a poner un poco más estudiosa, no me hice la lectura, perdón. No entendí mucho la crítica de Gross-Powell, pero yo lo que creo es que los movimientos se pueden apropiar de la categoría y transformarla, o sea, que haya sido construida en un contexto jurídico, bueno, con una visión liberal, no quiere decir que no podamos darle la vuelta a la tortilla. Bueno, no sé si es que soy muy optimista, pero creo que, que puede ser muy útil. Realmente me parece muy útil y sobre todo muy útil para discutir frente a los marxismos, que el tema no es nada más un problema de clase social. La opresión no solamente está basada en eso, que tiene que ver con temas culturales, con temas de género, y que tienen que ver con muchas otras cosas que se entrecruzan con la etnicidad. Y bueno, eso es lo que puedo compartir por ahora. Gracias, Tania. Sí, en efecto, o sea, justamente es difícil decir, bueno, esta es una crítica certera, porque en realidad el concepto es muy amplio, tiene genealogías diversas, es decir, se ha desarrollado de maneras diferentes por diferentes caminos, ¿no? Hay quienes han tomado el concepto más para trabajar temas de identidad, hay quienes han tomado la perspectiva para trabajar más precisamente el entramado estructural de las opresiones. Entonces, digamos, los caminos han sido varios y en ese sentido creo que la crítica, por eso a mí me gusta como lo dice Ramón Gross-Powell, porque él dice que está criticando ciertas apropiaciones del concepto, que no quiere decir que descalifica, o sea, esto no descalifica, desde mi perspectiva, esto no descalifica el concepto, sino que nos advierte de algunos peligros, ¿no? De algunas apropiaciones que se pueden dar, pero que efectivamente estas apropiaciones son posibles por un uso que empieza a hacerse de este concepto, que sí creo que se vincula con una tendencia política que ha habido en las últimas décadas, ¿no? Desde la caída, digamos, del muro de Berlín, ¿no? Desde que, digamos, el mundo deja estar polarizado, ¿no? Por este eje de comunismo-capitalismo. Entonces, una vez que pasamos a este otro momento de la historia donde ya esta polaridad pierde fuerza, ¿no? Digamos que el conjunto de fuerzas progresistas, ¿no? A nivel mundial, como que en los discursos más hegemónicos del progresismo se convierten más en toda esta cuestión multicultural, de los derechos humanos, de la diversidad, de tratar de incluir a todas las identidades y todos los posicionamientos al sistema, que es el único sistema, porque se supone que se acabó la historia, ¿no es cierto? Y que ya el mundo es capitalista, entonces de lo que se trata es de que todas las identidades sexuales, las mujeres, los hombres, los no binarios, todas las razas, etcétera, es decir, además todas las culturas, ¿no? Todos tengan un lugar dentro del sistema capitalista, ¿no? Entonces, dentro de un mundo globalizado donde esta es la pauta política, ¿no? Y donde los discursos progresistas de alguna manera hegemónicos se han enlatado en ese formato, entonces sí me parece que puede tener sentido decir, uy, cuidado, que todo esto de la lógica interseccional se termina trivializando para hablar solamente de este reclamo identitario, de que todos tenemos los mismos derechos de ser incluidos dentro de este sistema y nada más, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí resulta interesante, ¿no? Resulta interesante esa crítica, pero eso no quiere decir que el concepto de interseccionalidad, como ha sido desarrollado por múltiples autoras e investigadoras feministas, no haya, o sea, sea solo eso, porque dentro del feminismo y dentro de diferentes, creo que de la lucha antirracista también,
y decolonial, hay un conjunto de autoras que han usado esta perspectiva de una manera realmente transformadora en el pensamiento, ¿no? Entonces, no sé si eso aclaró un poquito más o confundió. Interesante, gracias. Voy a estudiar más, voy a estudiar más. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna duda o quiere compartir algo? Yo tengo una pregunta. Yo soy Regina de Brasil, me perdonan mi español. Pero hace poco tiempo, no sé si miraron en la tele o en fin, en las medias sociales, una antropóloga brasileña que fue, no sé qué pasó exactamente, porque criticaba un video de la cantante, ¿cómo se llama? Jennifer Lopez, no sé qué pasó. Y se puso a criticar y fue como que cancelada por su palabra y la gente decía, no, ese no es tu lugar, no sé si llega ahí en América Latina lo que decimos, es un espacio de habla, tú no puedes hablar por mí porque tú no eres negra, tú no eres pobre, tú eres blanca, no sé qué, más o menos, no sé si me hago comprender, pero me parece una cosa muy semejante, que estamos cancelando personas porque no, tú no puedes hablar porque tú no eres de mi clase, no eres de mi raza, no, en fin, cosas así. Me pareció muy semejante, no sé si es lo mismo. Y también otra pregunta que me gustaría hacer. ¿Cuál es la diferencia cuando dices, Angélica? Me ha gustado muchísimo tus explicaciones porque no había leído, no había hecho la tarea, perdón. Cuando tú comentas sobre, ay, perdón, me olvidé ahora. Bueno, después, entonces primero vamos con ese de el espacio de habla, no sé si me entiende, ¿cómo es eso? El lugar en español decimos el lugar de enunciación, ¿no? Bueno. El lugar de enunciación desde donde uno se enuncia, ¿no? Bueno, es una cuestión compleja, ¿no? Es importante no reducirlo, no mirarlo de manera chata, sino intentar entrar en la complejidad de ese reclamo, que sí creo que es un reclamo que tiene un trasfondo justo, ¿no? Que viene de la idea de que a lo largo de la historia, ¿no? Hay algunas voces que han tenido la hegemonía del uso de la palabra, ¿no? Y que han representado, por lo tanto, bueno, para decirlo de una manera, la manera, digamos, ya más evidente, ¿no? O sea, estamos la historia de Occidente es la historia de una representación universal, ¿no? De lo masculino sobre el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, es como que la voz masculina siempre ha sido la representación de todo lo demás, ¿no? Y en el espacio público vemos que, pues, en la política son los hombres quienes han tenido siempre más el uso de la palabra, la capacidad de decisión. Entonces, sí creo que hay una injusticia estructural, ¿no? Que pasa por el género. Ahorita yo estoy poniendo eso como un ejemplo, pero desde la próxima semana lo veremos mejor, desde el giro decolonial significa decir que también desde la raza, ¿no? Desde toda esta lógica colonizadora que nos impusieron en América Latina, ¿no? Con el proceso de colonización, pero que marcó y definitivamente sigue marcando nuestra dinámica social, ¿no? Entonces, quienes son más blancos, ¿no? Entonces tienen más voz, ¿no? Entonces, hay como un conjunto de opresiones que hacen que cierto tipo de personas o categorías de personas, ¿no? Sobre todo hombres blancos, propietarios, heteronormados, ¿no? Sean quienes han tenido el mayor uso de la palabra y de la representación humana, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva,
las diferentes luchas de los movimientos sociales empiezan a reclamar también que sus voces sean escuchadas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tiene una lógica bastante de justicia decir, hay diferentes voces que se pueden escuchar y no es bueno que unos sientan que pueden hablar por otros, sobre todo si tienen más poder, ¿no? Entonces, hasta ahí yo sí creo que este reclamo por la voz y porque se escuche el punto de vista de quien sufre la opresión de manera más directa es importante. Ahora, sí también creo, ¿no?, que los movimientos sociales y en las diversas luchas activistas es importante ver en dónde es que podemos encontrar puntos de convergencia, ¿no? Y en esas situaciones donde podemos encontrar puntos de convergencia de nuestras luchas, ¿no? Porque como estamos viendo, los diferentes sistemas de opresión no funcionan de manera fragmentaria, sino que están interseccionados, ¿no? Entonces, habemos cuerpos que juntamos varias cosas, ¿no? No sé, ser mujer, ser migrante, ser lesbiana, etcétera, ¿no? Entonces, en el sentido de que hay un conjunto de luchas que se encarnan en diferentes cuerpos, ¿no? Es difícil, pues, decir, yo solamente puedo hablar por esto o yo solamente puedo hablar por el otro cuando hay un conjunto de luchas atravesando los cuerpos, y ahí sí me parece que es interesante ver un poco de flexibilidad para generar articulación y voces conjuntas y no estar, digamos, únicamente también viendo la lucha como una cosa fragmentaria, donde aquí entonces solamente es esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que por ahí es que puede ser interesante la crítica de Grof Fogel, ¿no? Sin perder de vista que, de todas maneras, el reclamo por la voz propia, ¿no?, es un reclamo legítimo y que se tiene que respetar también como parte de los procesos de transformación, ¿no? Debería ser parte de la deconstrucción, por ejemplo, es algo que se reclama mucho en el feminismo, ¿no? Que si los hombres realmente quieren ser aliados y deconstruir su machismo, pues que comiencen por darse cuenta de su uso indiscriminado de la palabra, por ejemplo, cuando están en una reunión, ¿no? Y dejar que las mujeres hablen un poco más, ¿no? Entonces, sí me parece que hay que encontrar ahí un sentido de justicia, ¿no?, con la representación, pero al mismo tiempo posibilidades de alianza, posibilidades de representación entre personas, sobre todo, que comparten luchas, ¿no? Donde no hay hegemonías, etcétera, tan claras, ¿no? Y diferencias tan drásticas, ¿no? Entonces, nada, esas son ideas que me vienen y que lo estoy diciendo también medio es lo que me surge, no lo tengo completamente elaborado, y más bien me gusta mucho este espacio donde podemos seguir pensando en eso, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo. Sí. Hola, Adriana Vanegas desde Honduras. Hola, realmente, un gusto. Realmente que creo que es una forma de esa crítica que está realizada desde la teoría, es como una forma de darnos a las que estamos un poco más jóvenes, por ejemplo, a conocer cómo se ha transformado el proceso desde aquellos momentos, pero que desde aquel instante ya había mucha gente pensando en lo que ahora nosotros estamos viendo en la actuación, desde los movimientos sociales y las luchas feministas, por ejemplo. En nuestro país se da mucho que como hay tanta situación que reprime el trabajo de las mujeres o está obstaculizando el desarrollo para romper esas brechas, que nos tenemos que aliar estratégicamente en todo momento, estratégicamente estarnos aliando con otras organizaciones para poder tener de alguna manera oportunidad de alzar la voz por las demás. Y al final es el mejor ejercicio, porque solo articuladas y con aliados es que se han logrado algunos avances mínimos, pero se han logrado al menos.
Entonces, realmente que sí está bien enfocado la teoría desde aquellas épocas que ahora la estamos viviendo en la práctica, esperando, ¿verdad? Y con conciencia de que esas prácticas se vuelvan más repetitivas para generar mejores cambios. Ujú. Gracias, Adriana, por tu reflexión. Y se te ve, sí, bastante joven, Adriana. Un gusto tener a una chica joven también aquí entre nosotras. Reina había levantado la mano, no sé si Reina deseas participar. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estaba escuchando, me parece muy interesante la discusión y estaba un poco como, no sé, voy a hablar un poco pensando en voz alta, Como reflexionando. todas, no te preocupes. Sí, bueno, yo no soy especialista, yo me considero feminista, pero digamos que yo no sé de teoría feminista y entiendo que las feministas o gran parte de feministas muy conocidas en el tema sí pueden identificarse como distintos tipos de feministas, del tipo A, B, en fin. No tengo los nombres, pero por ejemplo, trayendo un poco estas críticas teóricas, ¿no? Especialmente esto de la fragmentación, que origina o que podría originar luchas, ¿no? entre grupos que sienten que uno puede haber sido más oprimido que el otro y ahí se generan las fricciones, ¿no? Ya dentro del feminismo se me ocurre que si un ejemplo podría ser esto no quiero ofender a nadie, pero lo que ahora se llama como las TERF, ¿no? Las feministas radicales anti-trans, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esta crítica teórica puede ser como encontrar como un ejemplo en esto, ¿no? En estas críticas que hay hacia las TERF y de las TERF a otras feministas, ¿no? No sé, estoy pensando para darle, digamos, un ejemplo práctico, ponerle cara a esta crítica teórica. No sé qué opinan las demás o los demás, no sé si también hay chicos en el grupo. ¿Puedes explicar qué es la SERF? Porque no entendí nada. TERF, entiendo que es un acrónimo para, bueno, es en inglés, pero es básicamente feministas radicales contra transgénero, ¿verdad? Trans excluyentes. Trans excluyentes, efectivamente. Sí, que excluyen de la lucha a las mujeres trans porque las consideran hombres, ¿no? Efectivamente, sí. A veces hay diferentes discursos, unos un poco más violentos, otros menos, pero efectivamente, bueno, no sé si alguien quiere decir algo para no acaparar yo la palabra, pero tengo algunas cosas que decir sobre eso, pero quisiera todavía escuchar a las demás. Hola. Hola, Jimena. Jimena, estás con el micrófono apagado. Eso. Ahí, ya. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Yo soy de Chile. Yo lo que quería comentar, relacionándolo un poco también con el texto de Marisol de la Cadena, era esta idea de que, por ejemplo, bueno, ella habla en específico de las construcciones étnicas, dependen mucho de las relaciones en cada uno de los espacios en que se crea. En ese sentido, hay algunas, aunque hay pautas generales en todos los países latinoamericanos, yo creo que hay matices que van mostrando ciertas diferencias de acuerdo con los desarrollos de cada país. Pensaba, por ejemplo, en el tema del color. Yo tuve una conversación hace un tiempo con un amigo de Brasil y me di cuenta que por ejemplo, para mí él era más moreno
y él decía, no, yo soy negro. Entonces la percepción a los matices de negritud, o lo que nosotros consideramos como más o menos oscuro, por ejemplo, también es distinto en las distintas culturas, y eso va influyendo también en las dinámicas que se generan, aunque en términos generales en ambas culturas lo moreno o lo negro sea menos valorado, por ejemplo, que los colores considerados más blancos, en términos de las etnias. Ahora, las diferencias, cómo se viven, van influyendo mucho en las posibilidades de articulación cuando pensamos en términos de movimientos sociales. En eso yo estoy de acuerdo con lo que estabas exponiendo tú. Por ejemplo, en el último par de años, o 3 años, bueno, no, desde el 2016, empezamos con intentar organizar el movimiento feminista acá, de una manera mucho más amplia, primero como Ni Una Menos, y después como coordinadora 8 de marzo, y ahí uno de los principales obstáculos eran precisamente los distintos matices que fragmentaban a los grupos, porque había, como tú dices, había algunos que aceptan o que no aceptan participación de hombres travestis o trans, o de hombres que se declaran feministas, por ejemplo. Había otros grupos que aceptaban o no aceptaban que uno estuviera en un partido político, por ejemplo, al mismo tiempo que el colectivo feminista, y así. Entonces, si uno fuera tan tajante en todas estas diferencias, finalmente no se podría lograr una articulación. O, como pasaría en la primera organización de Ni Una Menos, finalmente terminó fragmentándose, terminó dividiéndose, y la coordinadora que ha dirigido las principales movilizaciones en este par de años, incluido dentro del proceso del estallido social, fue aquella que, por el contrario, a pesar de ser feminista y de colocar el programa feminista, digamos, como adelante, logró integrar distintos tipos de grupos. Entonces participan allí grupos feministas, lesbofeministas, separatistas, pero también participan grupos trans, de trabajadoras sexuales, de grupos políticos, de movimientos por el agua, y etcétera. Entonces, entendiendo que igual hay dificultades para trabajar juntos cuando, o sea, hay momentos en los cuales uno de los dos tiene que ceder un poco el espacio según la especificidad. Por ejemplo, en términos de derechos humanos, cuando se hacen las marchas siempre van adelante los que tienen que ver directamente con derechos humanos. En el caso de las marchas feministas siempre van adelante las mujeres. Y se hacen bloques. Hay bloques separatistas y hay bloques que son de diversidad sexual, hay bloques, como una forma de conceder el protagonismo al que está más relacionado con el movimiento. Pero es una tensión constante, yo creo, que tiene que ser superada por un lado sin anular las realidades específicas de los otros sectores. Gracias. Gracias, Jimena. Efectivamente, ¿no? Es una tensión permanente, o sea, no hay una fórmula. Creo que es una tensión en la cual vivimos en los movimientos sociales, también en otro tipo de apuestas políticas, ¿no? Entonces, creo que también hay que aprender a encontrar equilibrios contextuales de acuerdo a las articulaciones que se plantean, ¿no? Y cómo se dan. Quiero retomar lo que preguntó Reina, o lo que comentó Reina, me parece, fue hace un rato, sobre las TERF, porque preguntaba si es que esto podría ser un ejemplo, ¿no?, de lo que estábamos hablando, de esta fragmentación de luchas. Yo creo que ahí hay algunos elementos que van más allá de esta discusión, ¿no? Porque creo que estamos hablando en este momento de luchas
que proponen un horizonte emancipador y en el camino, en la manera en que se articula o no se articula, se generan tensiones, ¿no? Etcétera. Ahora, en el caso del feminismo trans excluyente, me parece que se va un paso más allá de decir tú me representas o tú no me representas, ¿no? Creo que ahí ya se está generando sí un discurso de descalificación bastante serio, ¿no? Y bastante violento para las personas trans, porque lo que se está sosteniendo desde las posturas feministas trans excluyentes tiene que ver mucho con reconocer a las mujeres solo desde la genitalidad, ¿no? Y de la anatomía. O sea, esto, no digo que solo, en realidad me voy a corregir. A partir de eso, teniendo esto como un elemento fundante y fundamental. Y si no tienes vagina, si tienes pene, aun cuando hayas tenido una vivencia de la feminidad que te ha generado discriminación y que te ha acercado a lo que las mujeres y género también viven o vivimos, entonces, no, si no hay vagina, entonces no hay posibilidad de articulación. Me parece que ahí se comete un error bastante grave porque como decíamos al inicio de este curso, no sé si recuerdan la primera clase que fue sobre el tema del determinismo biológico y de cómo surge, ¿no? La reflexión feminista justamente para decir que la biología no es destino, que las mujeres no estamos condenadas a un destino a partir de nuestra anatomía y de nuestra sexualidad. Entonces, esto que es una afirmación básica de la apuesta feminista se ve bastante puesta en tela de juicio si es que volvemos a reificar discursos biologicistas, ¿no? Donde el tener o no tener vagina se vuelve una cosa tan central como un criterio para descalificar la participación de una mujer, ¿no? En este caso de las mujeres trans de la lucha. Entonces, ahí sí, desde mi perspectiva al menos, y que es una perspectiva situada, por supuesto, ¿no? No digo que yo tengo la razón, pero a mí sí me queda claro si mi horizonte es emancipador y si mi horizonte es de ir más allá de discursos esencialistas que nos fijan a las mujeres y a las personas en lugares estáticos, ¿no? Y que eso es gran parte de la opresión. Entonces, como parte de nuestro discurso liberador, ¿no? Creo que no corresponde reificar esta idea, ¿no? De que el sexo y la genitalidad o la anatomía finalmente es lo que decide, ¿no? Entonces, bueno, eso quería decirlo porque sí creo que entonces dentro del análisis que podamos hacer del discurso de las TERF, sí creo que hay un nivel de violencia y de exclusión que va más allá, ¿no? Que va más allá y que es importante apuntar desde mi perspectiva. Luego, entonces, a ver, acá en el chat hay una pregunta sobre esto que la voy a leer, sobre la pregunta vinculada a las TERF. Me quedo pensando que no estarían considerando la diversidad de opresiones que sufre la población trans, más aún si ellas también se basan en el sexo para definir quién puede ser considerada mujer. No estarían yendo también, efectivamente, ¿no? Es lo que decíamos. Y sobre todo también decir que efectivamente hay necesidades particulares, ¿no? Dentro de los grupos de mujeres organizadas muchas veces hay una necesidad de tener espacios, digamos, exclusivos para reflexionar ciertas cosas que atañen solamente, por ejemplo, ¿no? Me parece muy legítimo si un conjunto de mujeres, no sé, indígenas o afro señalan que hay un conjunto de condiciones que ellas pasan, que ellas necesitan tener espacios solamente para ellas y para hablar de estas cosas de manera segura, ¿no?
probablemente, así como cuando las mujeres también dicen, otras mujeres, ¿no? En términos más diversos pueden decir, queremos espacios sin hombres para poder hablar de las cosas por las que pasamos las mujeres, problemas y situaciones de opresión, y sentirnos más seguras sin la presencia de hombres. Entonces, tener la posibilidad de estos espacios separados, pero también de espacios de articulación, me parece legítimo. Pero creo que sobre todo la búsqueda de un espacio separado tiene que ver con la vivencia de una opresión, ¿no? Entonces, que una mujer cis le diga a una mujer trans que necesita un espacio separado, siendo que las mujeres trans son las que sufren más opresiones, ¿no? Ya el hecho de ser trans en sí mismo versus ser cisgénero, ¿no? Ahí tenemos que reconocer que quienes somos cisgénero tenemos un privilegio, ¿no? Al respecto de las mujeres trans. Entonces, la demanda de espacios separados, estando en el lugar de hegemonía, resulta un poco problemática, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, eso, ¿no? Sobre las TERF quería decir eso. Luego Claudia señala que la ha abrumado la percepción de la existencia de muchas corrientes y el temor de hablar por el desconocimiento. Es como una torre de Babel que intimida incluso la expresión. Acá toma mucho sentido lo de la Olimpiada de la Opresión. Lo más difícil es tender puentes de coordinación. Es muy fácil que cada cual de manera individual cree su corriente. Por esa razón, el término de interseccionalidad, en mi modo de ver, agrupa varias fuentes de opresión. Sí, bueno, Claudia, sí creo que es importante que también te sientas libre de participar. Si quieres tomar el micrófono y hablar y no estás bien enterada de temas del feminismo, no te sientas mal. O sea, para eso es este espacio, ¿no? Para poder intercambiar y poder también colocar las dudas, y aquí no tenemos el feministómetro tampoco. No nos vamos a juzgar entre nosotras. Alguien por arriba hablaba un poco del movimiento Black Lives Matters, como, o sea, también ese tema de lo que hablamos, ¿no? La apropiación, es una apropiación perversa, bueno, pero acá más bien es el contrario, ¿no? Se empezó a decir, si tú dices vidas negras importan, tú eres el que discrimina porque todas las vidas importan, sería un tipo de apropiación perversa. O sea, claro, cómo uno apoya otras causas, ¿no? Desde un espacio, un poco lo mismo que hemos estado discutiendo. Acá Jorge levantó la mano. Adelante, Jorge. Uy, hola, ¿qué tal? Primero agradecer... ¿Hola? Sí. Hola. Sí, se te ve, se te ve. Agradecer a Angélica y a todas, bueno, Angélica por su didactismo y sus enfoques que son muy interesantes, y creo que muchos coincidimos con ellos. Y quería hablar, no sé si son muchos temas, pero quería tocar el tema de la interseccionalidad, más, que igual se cruza con todo, ¿no? Al principio, sé que es un poco difícil, pero todas supongo que estamos como intentando, ¿no? Profundizar más, por lo menos con las perspectivas del Gruyev, el puertorriqueño, ¿no? Pero yo también quería comentar como que algo que me quedó de la lectura de Viveros, que es la lectura segunda, ¿no? Que sentí que la interseccionalidad como categoría de análisis era un aporte, cita algún autor, no me acuerdo quién, que decía que era un aporte muy importante del feminismo porque evidenciaba que no solamente uno tiene una opresión, sino varias, ¿no? La de género era como la que se comenzaba, y después el feminismo negro de las mujeres evidenció, ¿no? Que había también raza, clase, y si lo extendemos, orientación sexual, identidad, no sé, urbe, rural, ¿no? Y varias cosas. Entonces, como categoría de análisis es muy importante para evidenciar que cualquier fenómeno, digamos, social o persona, tiene esta intersección de muchas opresiones, ¿no? A diferencia de los más privilegiados que tendrían menos o ninguna, ¿no? Entonces, como categoría de análisis, muy importante, pero, y ahí es algo que me salta a mí como crítica, y creo que se asemeja voy a explicarlo de esta forma, como al racismo o al racismo inverso.
en el sentido de que la interseccionalidad como, no sé, como evidencia todas las opresiones, de repente estratégicamente, políticamente hablando, no evidencia, digamos, de quién viene la opresión, como lo sería de repente el patriarcado, o en el caso del racismo, la supremacía blanca, y en el caso de la clase, no sé, no sé si me dejo entender, pero me parece que no evidencia, según la lectura, quién es, o sea, como que sirve para categoría de análisis, pero no tanto para una lucha política. Y con esto, que no sé si se me entendió, pero es un poco más o menos la mirada de que no hay un frente, ¿no?, de ataque político, digamos. Y quería citar en la página 7 del texto de Viveros, bueno, que más o menos habla de esto, ¿no? Que dice la parte que, no sé si podrías ampliar, Angélica, que es Carvin y Endenheim, en el 2013, dicen, bueno, la parte, ¿no?, resumida, así una parte de la teoría interseccional que ellas denominan constructivista, ignora la existencia del feminismo que ha trabajado sobre el carácter multidimensional del poder desde un marco ontológico distinto al de la interseccionalidad. Bueno, supongo que para entenderlo más, como son terminologías también más nuevas para nosotros, tenemos que profundizar, pero esta parte es más clara. Dice, esta ausencia le permitirá borrar los conflictos epistemológicos que han opuesto el feminismo estructuralista al feminismo postestructuralista, el black feminism, el feminismo negro, al feminismo blanco, el feminismo postcolonial y decolonial al feminismo occidental, que parten de premisas diferentes y utilizan estrategias distintas. Para Carvin y Endenheim, la interseccionalidad inclusiva anularía conflictos necesarios y productivos dentro del feminismo. Entonces, quería, no sé si Angélica o las demás chicas, que ampliar esta parte de cómo la interseccionalidad, las críticas de la interseccionalidad, ¿no?, que entiendo que son muy útiles para un análisis académico y lo que fuere, pero para, de repente, una articulación de luchas políticas, un cruce de agendas, se queda como, no sé, yo lo veo como que se puede, como que todos estamos interseccionados por expresiones, entonces como que también se invisibilizan los privilegios, no sé, una cosa así, ¿no? Y esto, y que según esta, bueno, la lectura, no sé, el conflicto que había entre las feministas negras y blancas en ese entonces, ahorita ya no habría, o ya no habría cabida este debate o esta discusión por la interseccionalidad, ¿no? Como que todas estamos interseccionadas, todas sufrimos, ¿no? Y creo que no se evidencia ahí que también tenemos privilegios. No sé si se me entiende, es complicado, pero bueno, espero podamos hablar más. También son ideas al aire como todas, ¿no? Gracias. Bueno, he entendido como dos puntos importantes de lo que dijiste. Uno que tiene que ver qué pasa con la visibilidad de quienes oprimen, ¿no? Te entiendo que como que habría mucho énfasis en quiénes son quienes están recibiendo las opresiones y no hay tanta visibilidad de quienes oprimen, ¿no? Y bueno, esto es interesante, ¿no? Y lo voy a comentar un poco también desde otro lugar, que es, si pensamos en el orden en el que aparecen las investigaciones alrededor de, digamos, de los actores de estos sistemas de dominación, tanto si se trata del género como si se trata de la raza, ¿no? En el caso del género, por ejemplo, no sé si recuerdan que cuando presenté lo de masculinidad decía, ¿no? Por mucho tiempo el género se ocupó de... ay, espéreme un cinquito que tengo que abrir la puerta. Un ratito, por favor.
lo que decía, estaba recordando que cuando hablamos, por ejemplo, del tema de los estudios de masculinidad, ¿no? Cuando surgen los estudios de masculinidad. De hecho, cuando se empieza a reflexionar sobre el tema de la opresión dentro de lo que es el sistema de género, se focalizó mucho en la situación de las mujeres, ¿no? ¿Qué está pasando con las mujeres? Y si bien hubo desarrollo teórico para hablar de un sistema, ¿no? Digamos, entrar en el detalle de la construcción de la masculinidad definitivamente fue un segundo momento, ¿no? Definitivamente fue un segundo momento. De la misma forma, en todo lo que es los estudios críticos del racismo, ¿no? En un primer momento también hubo mucho el foco en la situación de vulnerabilidad de quienes eran la parte débil del sistema y quienes estaban oprimidos por el sistema. Y los estudios sobre blanquitud, por ejemplo, vinieron también después, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Quienes están en el poder, ¿no? El poder tiene un mecanismo, ¿no? Un mecanismo que es bien perverso, pero que eso permite que el poder, digamos, se sostenga, que es el poder invisibiliza los mecanismos por los cuales opera, ¿no? Y naturaliza, sobre todo, la posición de quien está en el poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? Como decía Simone de Beauvoir, ¿no? La mujer es la otra, ¿no? Entonces es al otro al que se estudia, ¿no? Porque quien estudia es el sujeto universal, ¿no? Entonces el sujeto universal siempre es el menos cuestionado, ¿no? Y en ese sentido me viene esta reflexión sobre lo que señalabas, Jorge, de cómo a veces, sí, pues, quienes están en el poder quedan menos visibilizados, ¿no? Bueno, entonces ese era un punto que quería comentar de lo que dijiste. Y luego había un segundo punto, pero cuando me fui a abrir la puerta me distraje y ya me olvidé. Pero estabas queriendo una aclaración sobre un tema del texto Sí, de Viveros, bueno, Carvin y ¿no? Endenheim, de cómo, no sé, cómo funciona si podías ampliarlo de la interseccionalidad, pero cómo no es conveniente para una lucha política, digamos, porque no visibiliza, no sé, siento que patriarcado como que de una forma u otra hay una mirada más directa, ¿no? Como heterosexualidad, por ejemplo, como que hay una mirada más directa, interseccionalidad, bacán para el enfoque analítico, pero me parece que para una agenda política no articula mucho, y creo que coincide con una de las críticas que mencionó Viveros. No sé si puedes ampliar, no sé. O sea, justo la crítica que mencionas, esta de Edenheim y Carvin, ¿no? Que señalaban que se ve como un signo de conflicto y amenaza para un feminismo al que se le revela su carácter blanco, dicen ellas, ¿no? Porque la teoría feminista era en verdad teoría de un feminismo blanco, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que trae la postura interseccional, digamos, desde la perspectiva que colocan, por ejemplo, que coloca el Black Feminism, ¿no? Es decir, y develar que todo aquello que se había construido como discurso de la situación de las mujeres, ¿no? Y como teoría, tenía que ver con la experiencia de las mujeres blancas, ¿no? Y entonces la crítica desde el Black Feminism les revela a las mujeres blancas su blanquitud, ¿no? Su lugar situado, que había estado completamente invisibilizado, ¿no? Por los mecanismos y de cómo funciona el poder, ¿no? Efectivamente. Y digamos, este tipo yo no sé si es una crítica, aquí como lo está colocando Viveros, ¿no? Esto que recogen Carvin y Edenheim, efectivamente puede generar en la dinámica política un momento de dificultad, ¿no?
y posibilidad de fragmentación, ¿no? Si es que los movimientos no son capaces digamos, de trabajar esto, ¿no? Y de igual generar alianzas, teniendo clara el posicionamiento, las hegemonías, etcétera, ¿no? Entonces, han habido ejemplos aquí, ¿no? De hecho, ha habido toda una crítica dentro del feminismo peruano. Hace pocos años, cuando se organizó la marcha del Ni Una Menos, se generó una fricción, ¿no? Habían, digamos, sectores que acusaban a quienes tuvieron la iniciativa de comenzar esto, ¿no? Como una cúpula que se había constituido de manera cerrada y que no había reconocido el trabajo de base que habían hecho muchas compañeras feministas, ¿no? Y ahí hubo un tema de señalar la posición de privilegio, de blanquitud, de clase social, de quienes habían estado en esta cúpula que se señalaba como una cúpula. Y claro, desde el lado de quienes eran señaladas también había un decir que, digamos, se las estaba acusando falsamente, etc. Y este tipo de, digamos, fricciones y de diferencias, de fraccionamientos, ¿no? Ocurren, ¿no? Y son un desafío para los movimientos. Yo todavía creo que tendríamos que ser capaces de estar muy conscientes de nuestras diferencias. Creo que eso es un paso primero para poder dialogar, no ser conscientes de nuestros privilegios y de nuestras diferencias, y sobre la base de esa claridad plantear puntos de articulación, ¿no? Eso es algo a lo que yo aspiraría, pero sin duda, ¿no? Lo que hace la interseccionalidad tal vez es sobre todo, en este caso, desde una perspectiva donde sí nos ayuda a entender, ¿no? Las raíces de la opresión, ¿no? Podría ayudar eventualmente, ¿no? Si es que en general quienes estamos en luchas sociales entendemos, ¿no? Esa concatenación y esa profundidad de cómo funciona el poder, ¿no? En diferentes, digamos, campos, ¿no? Yo creo que esa conciencia de cómo funciona el poder nos ayuda a estar nosotros posicionados con claridad sobre dónde estamos, y para poder entonces emprender una alianza o un trabajo colectivo, digamos, más consciente, ¿no? De cuáles son las dificultades que pueden surgir, ¿no? Y tener elementos para lidiar con eso, ¿no? De mejor manera. Bueno, me he extendido un poco, he hablado mucho, lo siento. Eso, entonces, bueno, antes de que se nos vaya todo el tiempo, porque a mí me ha gustado mucho este intercambio, en verdad, escuchar en qué están y cómo estamos pensando alrededor de estos temas. Me ha gustado mucho escucharles. Nos ha quedado poquito tiempo para lo de texto de Marisol de la Cadena, entonces ahora sí voy a cerrar los micrófonos un ratito para poder transmitir algunas ideas clave, ¿no? No dejar de transmitirlas. Y les quiero contar que yo elegí este texto de Marisol de la Cadena como un ejemplo de un análisis interseccional que me parece interesante, a pesar de no ser un texto tan reciente, porque este texto se publicó por primera vez en 1992, y es el fruto, digamos, de un trabajo antropológico de campo que hace Marisol de la Cadena en el año 87. A pesar de ser un trabajo que ya tiene sus años, ¿no? A mí lo que me parece interesante de este texto es que nos habla un proceso de transformación social donde estas tres hebras, digamos, de la opresión que ella elige mirar, ¿no? Porque además son las más relevantes en este proceso sin duda, ¿no? Que son género, etnicidad y estratificación económica, ¿no? Estas tres cosas, podemos en este texto al leerlo darnos cuenta cómo
se interconectan, ¿no? Cómo una configura a la otra y cómo son indisociables, ¿no? Entonces, me parece que es muy pedagógico y muy claro en este texto cómo esa imbricación se da, ¿no? Y además, lo otro que también me parece interesante es que ella en este texto maneja de manera simultánea dos dimensiones de la perspectiva interseccional, sobre todo cuando habla de etnicidad. Cuando habla de etnicidad, ella juega a dos niveles. El nivel de la construcción de la identidad personal en el contexto de la interacción, ¿no? Pero este nivel personal y del contexto de la interacción está completamente contenido y se explica en el contexto regional y nacional más amplio. Entonces es como que el nivel de la construcción de la identidad está completamente explicado dentro de la estructura de funcionamiento social y político más amplio, ¿no? Entonces sí creo que es un buen conjunto, digamos, es una mirada bastante integral, ¿no? Sobre todo cuando habla de etnicidad, y cuando habla de género y cuando habla de estratificación económica, se mantiene a un nivel más estructural, ¿no? Que me parece también bastante relevante. Entonces, esos son los puntos que me parecen bastante fuertes de este análisis, y aun cuando es un texto un poquito antiguo, creo que ayuda a entender de qué va una perspectiva interseccional, digamos, puesta y utilizada, implementada desde una mirada profunda, ¿no? Y no desde un uso, como veníamos diciendo, perverso, trivial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice básicamente este texto de Marisol de la Cadena? Marisol de la Cadena hace un estudio en una comunidad campesina, una comunidad indígena en Cusco, ¿no? Que se llama Chitapampa. Cusco, para quienes no son del Perú, es un departamento que está al sur del Perú, en los Andes, la sierra, ¿no? Es una comunidad indígena andina al sur del Perú. Entonces, ella nos trata de explicar cómo se construye el poder y el prestigio dentro de la comunidad de Chitapampa, ¿no? Entonces, ella lo que encuentra es que la subordinación étnica de género están muy vinculadas, ¿no? Y para entender eso, nos habla primero del lugar del trabajo, ¿no? Ella nos dice que Chitapampa, pues, es una sociedad patriarcal, primero, y es una sociedad patriarcal propiamente dicha, donde los patriarcas de Chitapampas, que son jefes de grupos familiares extensos, al menos 2 familias nucleares o más, ¿no? Y este lugar de patriarca, ¿no? Implica el control de los recursos agrícolas, ¿no? La decisión sobre matrimonios y transferencia de tierras, y su poder está basado en la propiedad de la tierra y en la capacidad de trabajo sobre esa tierra, ¿no? Y que esta última, o sea, la capacidad de trabajo garantiza la tenencia de la tierra, porque si un campesino en esta comunidad ya no tiene la posibilidad de trabajar, tiene que darle la tierra a sus herederos, ¿no? Ahora, la capacidad de trabajo, nos dice Marisol de la Cadena, también jerarquiza a hombres y a mujeres, ¿no? Las mujeres se considera que no trabajan, ¿no? Aun cuando hacen una cantidad grande de labores, ¿no? A lo largo del día, sobre todo labores de sostenimiento de la vida a nivel doméstico y venta de hortalizas en el mercado todos los días, ¿no? Pero estas cuestiones no son consideradas trabajo y por lo tanto son descalificadas para acceder a la fuente de poder que es la tierra, que como hemos visto, la tierra es de quienes, digamos, de quienes sí trabajan, ¿no? Que sí trabajan, entre comillas, que son los hombres, ¿no?
Entonces, para las mujeres, la única manera de ganar un poco de poder y prestigio dentro de la comunidad es a través de matrimonios, ¿no? Como ella lo explica. Ahora, otra consideración sobre el trabajo que ella señala en esta comunidad. En la comunidad se dice que los indios, las personas indígenas, no trabajan tan bien como los mistis. La categoría misti, ¿no? Se refiere a personas que son más bien mestizas, ¿no? Y en el caso de Chitapampa eran personas que estaban vinculadas con el régimen de hacienda que había, ¿no? Anteriormente, ¿no? Cuando todavía el régimen de hacienda existía en el Perú. Luego, otro elemento que ella coloca es el contraste campo-ciudad, ¿no? Entonces, la ciudad entra también en su análisis como una fuente de poder económico y prestigio político, ¿no? Y en ese sentido, las personas citadinas, se entiende en la comunidad, trabajan mejor que las personas indígenas, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las dinámicas de transformación de las que ella da cuenta a partir de estas ideas, ¿no? Ella dice, empieza contando que a inicios del siglo XX, el poder estaba claramente basado en la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, ya que la tierra era la fuente de poder, ¿no? Y como solamente accedían a la tierra los varones, que eran los que se creía que trabajaban, ¿no? Porque las mujeres no trabajaban, eran los varones entonces los principales herederos también, ¿no? Había una herencia diferenciada de la tierra, y esto se hacía para que las tierras no se fragmenten, ¿no? Y se hacían matrimonios para garantizar alianzas entre familias que luego iban a generar también sus frutos a nivel de el acceso a poder político en la comunidad, ¿no? Pero, digamos, este esquema donde el poder estaba basado en la tenencia de la tierra cambia a mediados del siglo XX, ¿no? A mediados del siglo XX cambian los criterios para definir el acceso al poder, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa a mediados del siglo XX? Hay un proceso de modernización, hay un boom turístico en el Cusco, esta comunidad estaba muy cercana a la ciudad del Cusco, ¿no? Nuevas vías de acceso, infraestructura, etcétera, y aparecen algunas posibilidades laborales en el campo urbano, entonces empieza a darse más contacto con la urbe, ¿no? Ya para esto también había pasado la reforma agraria, ¿no? Había mucha más movilidad de personas del ámbito rural al ámbito urbano, ¿no? Y también parte de los cambios es que empieza a haber un acceso más de los hijos más democrático a la herencia, ¿no? Ya no era que el hijo mayor heredaba el 80% de la tierra, sino que ya empieza a repartirse de manera más, digamos, más igualitaria entre los hijos, lo que genera fragmentación y la tierra disminuye los ingresos que generaba, ¿no? Y todo esto junto lo que hace es que la tierra como símbolo de estatus y fuente de poder en la comunidad empiece a caer, ¿no? Entonces, estos cambios alteran la relación con la tierra, y aquí vemos cómo estamos hablando del el nivel económico, ¿no es cierto? La tenencia de la tierra, es el poder económico, que está generalizado, porque como hemos dicho, los hombres, ¿no? Son los que acceden a la tierra. Ahora, todos estos cambios generan que los hombres empiecen a no estar tan interesados en la propiedad de la tierra, y Marisol de la Cadena da cuenta cómo en todo ese tiempo las mujeres empiezan a ser herederas más frecuentes de la tierra, ¿no? Entonces, en cuanto la tierra empieza a perder su lugar como elemento para
brindar poder, digamos, a quien la posee, empieza a feminizarse la posesión de la tierra, ¿no? La posesión de la tierra se feminiza, y más bien esto libera a los hombres para ir a la ciudad, ¿no? Y lo que se convierte en, digamos, la fuente de poder y de prestigio son los contactos y los vínculos con el mundo urbano y con la ciudad, ¿no? Y entonces, en ese contexto, las mujeres van a quedarse más ligadas a la comunidad por quedarse más ligadas a la tierra, ¿no? Y es en ese sentido que ella dice también, ¿no?, que las mujeres son más indias. ¿Por qué? No es solo el hecho de quedarse con la propiedad de la tierra. Y ahí viene toda la transformación que en ese momento de cambio social ocurre con la etnicidad, ¿no? Y ocurre que ella se da cuenta que los vínculos, las identidades étnicas, tienen un nivel de movilidad, ¿no? Tienen o sea, los hombres que migran empiezan a mestizarse, ¿no? Entonces esto es interesante porque además nos habla de un concepto de identidad étnica como algo que no es fijo, ¿no? Y que está cerrado y definido de una vez para siempre, sino que es algo que va cambiando también a lo largo de la vida. Tiene una cierta capacidad de movilidad, ¿no? La identidad, ¿no? Entonces, en el proceso migratorio, estas personas indígenas, sobre todo hombres, que eran los que más salían de la comunidad, empiezan a cambiar su manera de vestir, su manera de hablar, ¿no? La lengua, ¿no? Mayor dominio del castellano, empiezan a comer otras cosas, etc. Entonces hay un proceso que ella le llama de desindianización, ¿no? Y este proceso lo hacen sobre todo los hombres, no las mujeres, que se quedan como propietarias de la tierra y se quedan en la comunidad. Y en ese sentido, ella dice que en todo este proceso de transformación, lo que se puede afirmar es que las mujeres son más indias, y por eso el título de su artículo, ¿no? Como en todo este proceso, las mujeres se quedan con las marcas de la indianidad, que finalmente son las marcas de la subalternidad, ¿no? Entonces, hay varias cosas que decir, pero todavía de este texto, ese es como el argumento central, ¿no? Hay un proceso de transformación social a nivel regional en el Cusco, por el cual en esta comunidad el elemento que daba poder pasa de la tierra a los contactos con la urbe. Quienes hacen ese cambio, ¿no? De tener la tierra a estar en más contacto con la urbe son los hombres, ¿no? Y las mujeres se quedan más atadas a la tierra. Entonces, son cambios económicos, étnicos y de género, que están completamente entrelazados y que no pueden ser comprendidos sin una mirada que contemple todas estas tres dimensiones en el entrelazamiento que tienen, ¿no? En el proceso histórico del que da cuenta Marisol de la Cadena. Creo que lo voy a dejar ahí, ¿no? Espero que puedan leer el texto quienes no lo han leído, y de repente continuamos un ratito, porque ya terminó la hora, continuamos, cerramos algunas ideas clave, ¿no? Más de este texto, y respondemos algunas preguntas la próxima semana antes de empezar con el tema de la perspectiva decolonial. ¿Qué les parece? Perfecto, Angélica. Entonces, seguimos la próxima clase. Vamos a ver si ponemos algunas preguntas o algunas partes del texto, a ver si motivamos a la gente a revisarlo. Es un caso peruano, pero es un texto muy, muy clásico. Entonces creo, bueno, para la literatura, por lo menos aquí el feminismo, y creo que también incluso se lee en otras partes también, ¿no? Entonces, nos veríamos la próxima semana. Sí, nos vemos la próxima semana.
Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego.